Bien, vamos a seguir justamente hablando de este tema. Lo veíamos de manera inédita. La Comisión Mixta de Presupuestos rechazó el 90% de las partidas del proyecto de presupuesto 2026, aprobando solo 4 de un total de 33, tras una falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Vamos a analizar este masivo rechazo a uno de los proyectos que es clave, por supuesto, del gobierno. Tomamos contacto con el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Muy buenos días, Carla, y muy buenos días, Davor. Bueno, senador, partamos tomando el pulso de esto y poniéndonos en contexto. ¿Era esperable que esto suceda? ¿Está tan friccionado el clima político que se esperaba que comience con este tremendo tropezón la tramitación del presupuesto? A ver, es inédito que se produzca un rechazo en lo que es la Comisión Especial Mixta de Presupuesto de la magnitud en que ocurrió la semana pasada. Y esto ocurre porque no se dio un espacio que habitualmente se da para discutir los presupuestos básicos del presupuesto de la Nación. Y es aquí donde creo que el ministro Grau debe poner atención y debemos, entre todos, intentar ponernos de acuerdo en los presupuestos bases. Este presupuesto no es un presupuesto cualquiera. Todos estamos conscientes de que el país en los últimos 3 años no cumplió con las metas fiscales propuestas. Y cuando el país no cumple con las metas fiscales propuestas, ya sea porque ingresó menos plata de lo que se estimaba, ya sea porque se gastó más plata de lo que se estimaba, finalmente todo eso se traduce en mayor deuda. Y cuando el país tiene más deuda, y eso ocurre también con cualquier hogar en Chile, lo que termina pasando es que uno destina más plata a pagar intereses a los bancos que efectivamente para solucionar los problemas que Chile necesita solucionar con urgencia. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos y estamos por supuesto llanos a sentarnos todas las veces que sea necesario, a tener todas las reuniones, a llevar a todos los expertos que sean del caso, es a ponernos de acuerdo primero en cuáles van a ser efectivamente los ingresos razonablemente esperados para el país el 2026. Y en esto nosotros tenemos una duda relevante, que es bastante plata, y que tiene que ver con cuánto debiera venir por una ley que se llama la Ley de Cumplimiento Tributario, en que creemos que el gobierno está sobreestimando lo que va a recaudar por esa vía. Y por otro lado, también el presupuesto presentado por el gobierno, si bien lo considera en teoría, creemos que no tiene bien dimensionado lo que significa un reajuste de todos los sueldos y salarios fiscales, lo que significan las transferencias, lo que significan una serie de otros ítems, la subvención escolar, el pago adicional por cumplimiento de la ley de la reforma de la ley de pensiones. En fin, hay una serie de temas que son de un impacto muy, muy grande y que queremos revisar y ponernos de acuerdo. Aquí a nosotros nos interesa pasar máquina ni que nos pasen máquina. Ese no es el contexto de esta discusión. Creemos que es un año tan importante desde el punto de vista de que hay cambio de gobierno, de que estamos muy cerca de los límites de endeudamiento del país, que debemos ser muy, muy, muy prudentes y esperamos sinceramente llegar a números, llegar a presupuestos, llegar a esfuerzos fiscales que por un lado resguarden el gasto social, pero por otro lado también permitan apretarnos el cinturón donde corresponde apretarse el cinturón, donde el gasto no es lo que los chilenos esperan y donde tenemos que, por lo tanto, saber ahorrar. Senador, usted desliza ahí el que tienen que mirar mucho más a fondo los números y que hay cálculos con los que ustedes no están de acuerdo, que creen que se están sobreestimando. Finalmente, lo que hay de telón de fondo en esto, ¿es un problema de confianza respecto de los cálculos que hace el gobierno? Lo que ha ocurrido, Carla, es que en los últimos 3 años, en el ejercicio 2023, 2024 y lo que va a terminar ocurriendo este año 2025, finalmente los resultados finales han sido muy distintos de lo que todos esperábamos y de lo que este gobierno presupuestó respecto de cómo iba a terminar la cosa. Particularmente el año pasado,
estuvo extremadamente desviado, pero muy, muy desviado. Y por lo tanto, eso implica, vuelvo a decir, que el país, para financiar las cosas, tiene que recurrir a deuda, 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 deuda. Y eso es lo que nosotros queremos, sinceramente, solucionar. Y esto no es ir en contra del gobierno y creemos que sería absurdo que todo el gobierno lo tome como también como ellos en contra de nosotros. Desde el punto de vista de Renovación Nacional, lo que nos interesa es no equivocarnos por cuarto año consecutivo en cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los gastos efectivos del Senador, Estado de Chile lo que pasa es en que el próximo año. eso que está diciendo usted, que parece como que en el fondo pasa por el entendimiento, por sentarse a conversar, ha tenido algunas posturas más radicales que hablan de falta de transparencia por parte del gobierno y gente como la senadora Rincón diciendo no les creemos en el fondo lo que están proyectando. Entonces, la pregunta es esa, si en el fondo usted cree que aquí hay cosas que afinar o definitivamente hay una falta de confianza en la forma en que el gobierno calcula y proyecta este presupuesto 2026. A ver, en el tema de números, cada presupuesto tiene por supuesto sus propios, vamos a llamarlo, énfasis, pero donde tenemos que ponernos de acuerdo son cosas que se deben estimar. ¿Cuánto van a ser los ingresos del país? A veces no es tan fácil de estimar. ¿Cuáles van a ser los egresos del país? Tampoco es tan fácil de estimar y ahí es donde hay que llegar a esfuerzos en conjunto. Si nosotros simplemente el ministro Grau estimaba que este presupuesto tiene, estas son cosas bastante técnicas, pero que tiene una expansión del gasto de un 1,7, que en principio podría sonar razonable con la meta que nos hemos propuesto. Pero si uno le va sumando otros temas que no ocurren, que se tienen que negociar y que no están totalmente claros, bueno, naturalmente que nosotros decimos, ¿saben qué? Creemos que nuevamente vamos a estar muy, muy pasados respecto de lo que el país necesita. Esto, vuelvo a decir, no debiera ser un tema de una bandera de lucha en un aspecto del gobierno y otra bandera de lucha de la oposición. No. Este es el momento, en un presupuesto tan importante como el del 2026, de decir, pongámonos bien de acuerdo y estemos totalmente claros en qué nivel de ingresos es razonable proyectar y apretémonos el cinturón en todo aquello que no es gasto social y enfoquémonos en lo que es el gasto que los chilenos necesitan urgentemente, que esté bien resuelto. El gasto en salud, el gasto en seguridad, el gasto en educación y en vivienda. Son los 4 grandes ítems del presupuesto. Senador Galilea, bueno, usted conoce al ministro Grau desde el día 1 en que comenzó el gobierno, le tocó negociar con él como ministro de Economía. ¿Cómo lo evalúa usted como ministro de Hacienda, la forma en que ha tenido de aproximarse por primera vez al presupuesto? Porque hemos escuchado hoy en el debate que algunos parlamentarios echan de menos a Mario Marcel. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Efectivamente, el ministro Grau ha estado desde los inicios del gobierno en otros ministerios, pero desde los inicios del gobierno ha estado presente. Y lo que voy a tomarme palabras del mismo para no hacer juicios que puedan parecer injustos. Él decía en una entrevista ayer que creía que cuando nosotros le decíamos, oye, en estas condiciones vamos a rechazar, no vamos a aprobar, él daba a entender de que él creía que estábamos, entre comillas, blufeando. Y nosotros no hacemos eso. Bueno, y él mismo dice, la verdad es que me equivoqué, leí mal lo que nos estaban planteando, y nosotros, y yo lo tomo, yo como integrante de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Mixta de Presupuesto y presidente de Renovación Nacional, yo no blufeo nunca, y menos blufeo con cosas tan importantes como el presupuesto de la Nación. Esto es demasiado serio. Uno en los presupuestos no se da cuenta cómo va deteriorando año a año la posición financiera, la posición fiscal de un país. Pero, senador, el ministro dijo también ayer que ustedes estaban tomando actitudes del Partido Republicano, que querían endurecerse, sobre todo en el tramo final de la campaña. ¿Usted no hace ese vínculo? Mire, si el ministro Grau quiere politizar excesivamente esta discusión, allá él
creo que comete un error. En este presupuesto hay dudas de sectores del propio gobierno. Hay parlamentarios oficialistas del Partido Socialista, en fin, que han manifestado serios reparos con este presupuesto. Nosotros, como Renovación Nacional, la UDI lo mismo, el Partido Republicano lo mismo, y otros partidos también han manifestado sus reparos. Algunos ponen un énfasis en una cosa, otros en otra. Pero en este contexto, politizar y tratar de tensionar esto desde el punto de vista político, creo que es una mala idea. Lo que corresponde es sentarse y llegar a consensos que a todos nos interesan. Consensos, vuelvo a decir, que son importantes, como es aclararnos y ponernos en el escenario más posible de cuáles van a ser los ingresos, cuáles van a ser los egresos del país durante el 2026, y en ese contexto decir, muy bien, las platas que no pueden faltar son la de salud, la de seguridad, la de educación y la de vivienda. Y de ahí vamos apretando el cinturón en lo que no es estrictamente social, porque el país debe volver a sus equilibrios básicos. De lo contrario, voy a ser bien reiterativo en esto, de lo contrario, al país le pasa lo mismo que le pasaría a cualquier familia que gasta más de lo que recibe, que se empieza a endeudar, y esto más temprano que tarde termina en una crisis. Ahora, senador, ¿no es lógico pensar que de todas maneras el presupuesto y su discusión está impactado por la campaña electoral? Estamos a 2 semanas de las elecciones. Muchos dicen que finalmente cuando ya se despeje la primera vuelta podría haber un escenario real para tener negociaciones y ver cómo va a quedar este presupuesto, que es especial también porque va a ser el presupuesto que va a regir el próximo año y le va a tocar asumir a quien gobierne. ¿No es lógico también pensar que hay un impacto electoral dentro de esta discusión, que a lo mejor se va a despejar después de la primera vuelta? Mire, el presupuesto y cada partida del presupuesto puede llegar a ser objeto de debate electoral. Se lo pongo de una determinada manera. Cualquier candidato al Parlamento puede hacer como bandera de lucha, decir voy a subir el presupuesto de subsidios habitacionales en tal parte, o los rurales, o en fin. Y eso efectivamente muchas veces tensiona cuando coincide elección con discusión presupuestaria. Vale. Pero esto ha pasado muchas veces en el país, y todos nosotros que hemos vivido este proceso muchos años, tenemos que saber manejarlo. Y en definitiva, lo que va a ocurrir ahora desde el punto de vista de trámite es que más allá de las conversaciones que espero que tengamos durante esta semana y la próxima semana, la discusión vuelve propiamente tal a la Cámara de Diputados el día después de las elecciones, el lunes 17 de noviembre, y por tanto creo que ya va a estar totalmente despejado lo que es electoral parlamentario, y puede que eso ayude y contribuya a despejar cosas, pero vuelvo a decir, esto más allá de lo electoral es un ejercicio de responsabilidad que deberá ser un desafío común de todos los sectores políticos. Llegar a un buen acuerdo que tenga un presupuesto equilibrado y que le permita a Chile, por los próximos años, seguir en una senda y retomar una senda de desarrollo. Los países que se endeudan más de la cuenta terminan siempre en problemas, y no queremos que Chile tenga ese nivel de problema.